Un placer nuevamente vernos en estas charlas magistrales. El día de hoy tendremos la oportunidad de platicar con la doctora Dorothy Estrada, integrante y vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué hace este grupo de trabajo? ¿Cómo vigila que los estados cumplan con los estándares de protección de los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué sucede en América Latina y otros estados? ¿Qué formas de legislación tenemos? ¿Dónde están los desafíos? Acompáñanos. Un placer nuevamente estar con ustedes en estas charlas magistrales, que en esta ocasión nos acompaña una abogada muy distinguida, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Dorothy Estrada, a quien damos la bienvenida, sobre todo porque ella en este momento representa a nuestro país en un grupo de trabajo creado, digamos recientemente, hace muy pocos años, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dorothy Estrada Tang es miembro y vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas desde noviembre del 2020. Fue elegida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como una de las 5 expertas del grupo a nivel mundial. Es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, España, vicedecanata de Relaciones Internacionales y directora de su clínica jurídica. Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, maestra en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science y licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Es un grupo de trabajo contra la discriminación hacia las mujeres y las niñas. Y tal vez la primera pregunta es, Dorothy, ¿a qué responde la creación de este grupo de trabajo? ¿Por qué este grupo de trabajo? Si estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Muchas gracias, Patti, y hago el agradecimiento formal a Patricia Olamendi por esta invitación. Y esta oportunidad de compartir precisamente la experiencia en el grupo de trabajo, del que además debo decir, aunque no lo mencionó Patti, que ella es impulsora y promotora desde su labor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea que en ese sentido doble agradecimiento, no solo por mi parte en lo individual, sino creo que en general para todas las personas preocupadas por la discriminación contra las mujeres y las niñas, en la creación de este mecanismo que efectivamente es nuevo si tomamos en cuenta la historia de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos en Naciones Unidas, porque se creó en 2010 y respondiendo a por qué la necesidad de crear este grupo, pues sabemos, y así se comprobó a través de varios informes de principios de este siglo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que la discriminación contra las mujeres y las niñas es un problema, lo era a inicios de siglo, lo es todavía ahora, un problema extendido, es un fenómeno que social y culturalmente en muchas partes del mundo es aceptado, quizá no en todas partes en sus formas más extremas, como la violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia, por ejemplo, física o sexual, pero sí muchas otras formas de discriminación que están arraigadas, que están subyacentes en la manera en que los relacionamos entre nosotros, en la manera en que el poder público se relaciona con y trata a las mujeres y las niñas, y la conciencia de que este era un problema aún extendido lleva a varios países encabezados por México a proponer en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dependiente, como se sabe, de la Asamblea General de Naciones Unidas, el órgano de mayor legitimidad democrática, donde están representados los 193 estados del mundo, la creación de un mecanismo. Ya existían desde antes mecanismos referidos a la discriminación contra las mujeres, concretamente el Comité
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Este comité es el órgano de supervisión del Tratado Internacional del mismo nombre, del cual son parte muchos países del mundo, pero se ve que la labor del comité puede ser complementada precisamente por la existencia persistente de este problema por otro mecanismo adicional que también cubriera a aquellos países que no son parte del tratado, que no son parte de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En el grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas no revisamos, digamos, o no atendemos solamente a los países que no son parte del tratado, es decir, nuestra vocación es global, atendemos la situación de las mujeres y las niñas en todos los países del mundo, pero particularmente podemos complementar o cubrir los vacíos respecto de países que no son parte del tratado. De ahí que se ve la necesidad de crear este otro mecanismo. Y quizá esto pues responda a que tristemente es una realidad aún ahora, pero también el grupo de trabajo se crea con la intención de recomendar buenas prácticas que sean identificadas en las que los estados y también otros actores, por ejemplo las instituciones nacionales de derechos humanos, la colaboración con la sociedad civil, hayan sido exitosos en eliminar los obstáculos y las barreras y las formas de discriminación en la ley y en la práctica y digamos que potencializar y replicar esos ejemplos exitosos en otras partes del mundo. Bueno, hay que decirlo, efectivamente es un grupo que tiene un mandato muy particular y que tiene que ver con la necesidad de que todos los estados integrantes de Naciones Unidas cumplan con un estándar, pudiéramos decir, de derechos humanos de las mujeres. A mí me tocó, estando en el grupo, que me pareció algo muy interesante, me tocó la Primavera Árabe y el grupo hizo un informe sobre las democracias precisamente en ese mundo árabe, que fue muy interesante para mí conocer que había cortes religiosas que podían enjuiciar a las mujeres, pues me parecía una cosa terrible, aterradora, ¿no? Tomando en cuenta la legislación musulmana. Y fue muy interesante. Creo que el reporte es un reporte que vale mucho la pena, sobre todo para las mujeres en los países árabes. Y el otro, el contexto en el que muchos países se mueven. Y yo diría, a Dorothy le toca un poco la representación de América Latina en este grupo. Son 5 mujeres que lo integran, ese fue el mandato, con la idea de que estuvieran representadas pues todas las regiones del mundo. Y yo quisiera un poco, Dorothy, porque mi estancia en el grupo a mí fue muy interesante, porque analizar las legislaciones en el mundo con respecto a los derechos de las mujeres es en verdad un desafío. Es un desafío porque muchas tienen una carga religiosa extremadamente fuerte y a mí me horroriza porque en nuestro país digamos que tenemos claroscuro como en el resto de América Latina, ¿no? Por un lado una carga religiosa muy fuerte en nuestras leyes, por otro lado tenemos avances en materia de derechos humanos y por otro estas costumbres marcadas por el machismo que siguen limitando los derechos. Si yo te dijera, Dorothy, ¿en qué momento está América Latina y en qué momento estamos como país, como México, en ese tema que es la evaluación de qué pasa con la discriminación en la ley y en la práctica? Muchas gracias. Pues es una pregunta difícil por los grandes retos que enfrenta nuestra región y efectivamente aquí también va un agradecimiento adicional a los que ya hice al inicio, porque efectivamente tú fuiste pionera como miembro del propio grupo de trabajo, ¿no? Como representante o como nacional de América Latina y el Caribe, representando a la región en este grupo que, como
bien explicaba, se forma por 5 mujeres de diferentes partes del mundo que traemos a la mesa estas diferentes visiones y tradiciones jurídicas para evaluar cuál es la situación, cuál es el diagnóstico de nuestra región de América Latina y el Caribe. Creo que un poco, en parte lo decías ya en cuanto a un claroscuro, ¿no? Avances importantes, por ejemplo, si pensamos en la aprobación en diciembre del año pasado en Argentina de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, que digamos a decir y a tomar en cuenta en cuanto a la percepción de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas, organizaciones que por años llevan trabajando el tema de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas, pues es un avance. Entonces tenemos ese ejemplo ahí, lo tenemos en algunos estados de la República Mexicana, también la sentencia sobre acción de inconstitucionalidad de enero de este año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y pronunciamientos similares en Colombia, por ejemplo, donde se ha reiterado la importancia de afirmar y reafirmar en un momento de fuertes oposiciones, incluso retrocesos en materia de derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres en varias partes del mundo, no solo en América Latina y el Caribe. Si pensamos, por ejemplo, en Hungría o en Polonia, es decir, que derechos que ya se consideraban conquistados y parte de la realidad cotidiana de la vida de las mujeres ahora se están echando para atrás con normas restrictivas en estos temas. Entonces, la necesidad de reafirmar esos derechos y de también eliminar obstáculos para su ejercicio, intentando también hacerlo en concordancia con todos los otros derechos humanos, ¿no? Que eso es lo que también se ha reiterado en el grupo de trabajo y en varios mecanismos, que derechos como, por ejemplo, la libertad de conciencia y la libertad religiosa tienen que ser compatibles y tenemos que encontrar una manera en nuestras sociedades de que sean compatibles con los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, entre ellos la autonomía reproductiva y el respeto a la dignidad de las mujeres en todas las decisiones que conciernen la autonomía reproductiva. Y eso es algo que en la mayor parte de las sociedades democráticas y donde se vive una situación de un estado de derecho más avanzado, si queremos llamarlo de alguna manera, o con menor índice de violaciones a los derechos humanos, se ha tratado de lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que en ese tema, por ejemplo, tenemos situaciones de claroscuros, porque están estos ejemplos, por así decirlo, positivos que menciono, pero tenemos otros sumamente preocupantes, como en Honduras, por ejemplo. Y sabemos que algunos países de nuestra región son de los que tienen las leyes más restrictivas en materia de aborto de todo el mundo, es decir, que está absolutamente prohibido, aún en situaciones de embarazo a causa de violación, de embarazo infantil, de riesgo a la vida o a la salud de la mujer o de malformación fetal grave, que serían los casos mínimos en los que el derecho internacional de los derechos humanos nos indica que debería de permitirse, y que en el caso de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, pues existe esta prohibición absoluta, y que en el caso de Honduras en los últimos meses incluso se restringe aún más, porque se realizó una reforma constitucional por la que para realizar una reforma constitucional se requiere una mayoría aún más numerosa, una mayoría de 3/4 partes del Congreso, con lo cual digamos que es una reacción en péndulo probablemente a lo que sucedió en Argentina, como diciendo, no se va a volver verde la región, no vamos a permitir que esto suceda en otras partes. Entonces tenemos estas tendencias a un lado y a otro, y el tema es poder encontrar la manera en que equilibremos el diálogo y el discurso, reafirmando los derechos de las mujeres. Por hablar de otros derechos, porque obviamente estos no son los únicos, derecho a la educación, que se ha visto enormemente comprometido con la situación de la pandemia, la desigual distribución de los cuidados, de la carga del trabajo doméstico, de los derechos económicos y sociales, o sea, la afectación a la vivienda, al agua,
al derecho al trabajo, que en todos estos derechos económicos y sociales sabemos que hay un impacto, hay una feminización de la pobreza, hay un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas que se ha visto aún más exacerbado con la situación de la pandemia. Y en ese sentido, América Latina, con datos del Banco Mundial y de la CEPAL, sabemos que es la región más afectada por la pandemia en términos del crecimiento de la desigualdad socioeconómica. Y esto pues obviamente hace un efecto dominó para el ejercicio de todos los otros derechos, ¿no? Incluyendo acceso a la salud, pero en un sentido más amplio, y como digo, derecho a la educación de millones de niñas y niños, pero que sabemos que por la carga de los cuidados domésticos es más probable que nos dice UNICEF que 11 millones de mujeres, de niñas, no regresen ya a la escuela después de este parón y del confinamiento y de las clases en línea. Entonces es preocupante la situación en ese sentido para las mujeres y las niñas en la región, aunque hay ejemplos de mucha resiliencia, de mucha resistencia, de lucha. O sea que yo también veo a la sociedad civil en América Latina, y no sé si compartas la opinión, pero mi impresión es que es sumamente pues organizada, que tiene esperanza y que a veces aún después de varios tropiezos sigue adelante, y eso creo que es una esperanza para los derechos humanos. Así es, querida Dorothy. Yo creo que lo que pasa en la región en temas muy puntuales, precisamente sobre el derecho a decidir, que quizá es en buena medida un tema que no se ha resuelto, sobre todo en Centroamérica y en México, en varios estados, aunque hay que decirlo que la Suprema Corte de Justicia pues nos permitió un avance impresionante en la materia. Yo digo que es como si nos hubieran puesto una inyección intravenosa de empoderamiento, es decir, el reconocimiento de que el cuerpo nos pertenece, y creo que es algo muy importante. Y falta pues legislar, pero está ya el avance normativo de una manera impresionante. Pero yo creo que también el peligro, y tú decías el tema de la educación, la pandemia, y los retrocesos, los desafíos, lo que está pasando en países como Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua, después de la revolución, hubo un avance significativo en materia de derechos de las mujeres. Viene una alianza del actual gobierno con grupos evangélicos, como pasó en muchas regiones de América Latina, y el principal objetivo de estos grupos fueron los derechos humanos de las mujeres. Entonces vamos a tener retroceso en muchos países de la región. No es de gratis la situación de lo que ocurre en Centroamérica, como en un momento ocurrió en Brasil, donde también los políticos se pusieron de acuerdo con los grupos evangélicos y se frenaron avances significativos. Después de ver esta historia tan fuerte, yo creo que tendríamos que decir que el tema de la laicidad quizá debería de ser una bandera mucho más recurrente en el movimiento amplio de mujeres y feministas en América Latina, porque estamos pues enfrentando un desafío brutal muy ligado a estas causas. Pero quisiera hacerte una pregunta, porque dentro de lo que ve este comité son todas estas formas brutales, hemos dicho las peores formas de violencia, de esclavitud de las mujeres que se mantienen. Y a mí me ha llamado la atención sobre todo algún tema que tiene que ver con esta llamados vientres de alquiler o maternidad, que en algunos pomposamente la llaman subrogada. Pero el impacto que yo vi, por lo menos en un país como Guatemala, o los reportes que se tiene de países como la India, nos hablan verdaderamente ya de granjas donde las mujeres son recluidas para tener hijos en producción masiva, y de un nuevo negocio con cifras impresionantes para quienes se dedican a esto. No sé si el comité ha abordado esa como una forma de esclavitud, ¿no? No, yo creo que es excelente pregunta, porque precisamente hemos hablado en el grupo de trabajo en el último año de que este es un tema poco explorado desde el derecho internacional de los derechos humanos, no solo desde la postura de la discriminación contra las mujeres y las niñas, sino en general. Si uno piensa en otros mandatos que pudieran tener relación, por ejemplo, la Relatoría contra la Tortura, o formas contemporáneas de esclavitud, tampoco se ha abordado mucho, y precisamente estamos trabajando ahorita en una
en un documento de posición sobre el tema de la maternidad subrogada, ¿no? Realmente estudiando y analizando conforme a los instrumentos y a los estándares internacionales de derechos humanos existentes, qué es lo que nos indicaría, porque hay posturas muy encontradas en el tema, ¿no? Por una parte, efectivamente, la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, la mercantilización del cuerpo de las mujeres y del embarazo, además con ganancias billonarias para quienes manejan estas especies de granjas, ¿no? Y este negocio también transnacional, y si pensamos también en las limitaciones que hay en muchos de los derechos internos que prohíben la maternidad subrogada, y sabemos que hay parejas de varios países que lo que hacen es que se van precisamente a la India, a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Para hacer el proceso de adopción ahí y después traerse al bebé o a la bebé. Entonces, además hay problemas en ese sentido. Está por una parte esa postura, por otra parte está también la postura de precisamente la libertad, la autonomía reproductiva, la agencia por parte de las mujeres, agencia en el sentido de decisión no solo sobre el cuerpo, sino sobre el proyecto de vida, y el reconocimiento de que hay unas desigualdades socioeconómicas tan brutales y una situación de pobreza tan extrema para millones de mujeres en el mundo, que en ocasiones el recurrir a esto es una opción que, si bien no es la más digna desde el otro punto de vista, el primer punto de vista que decía, sí es una opción que en el proyecto de vida de muchas mujeres es válida. Y entonces estamos precisamente estudiando, bueno, pero ¿qué es lo que el derecho internacional exigiría a los estados como la postura que tienen que tomar? Porque está claro que no basta con la postura de prohibirlo en el derecho interno, porque sabemos que esto está pasando, que la gente se va a otros países y que hace el proceso de adopción en otros lugares. Entonces, en ese sentido, digamos que ni yo misma y el propio grupo creo, una postura clara, y precisamente hemos identificado esa carencia, la estamos trabajando, igual que el tema, por ejemplo, de objeción de conciencia, ¿no? O sea, regreso un poco al tema anterior en el sentido de es válido que haya una objeción de conciencia institucionalizada, por ejemplo, que un hospital entero no proporcione el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, aun en países donde es legal, aun en países donde ya está legalizado, pues nosotros de entrada decimos, pues no es válida una objeción de conciencia así institucional en bloque, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, eso estamos trabajando, y digamos que esos dos son los temas donde estamos profundizando ahorita para emitir una posición pues más fundamentada y detallada. Claro, yo creo que es un tema muy delicado porque tiene que ver con las libertades. Y yo siempre he dicho, la pobreza, la violencia, la desigualdad vulnera todos los derechos humanos. ¿Qué tanta libertad puedes tener como mujer si vives en contextos de violencia, de discriminación, por supuesto, de total desigualdad o pobreza? Entonces, yo creo que efectivamente no es tan sencillo, pero quizá de ahí tiene que ver un tema que se llama dignidad humana, y es cómo protegemos la dignidad humana, ¿no? Exacto. A pesar de esta situación, lo otro es reconocer pues que el avance civilizatorio no es tan grande, ¿verdad? Porque no pudimos lograr que todos los seres humanos tuvieran los mismos derechos reconocidos. Y a veces me imagino cuando la gente habla con tanta ligereza de este tema, o habla con tanta ligereza de temas como la idea de poner por el trabajo como trabajo sexual, la prostitución, y a mí me parece que es como regresar a las peores épocas de la humanidad, ¿no? O sea, como tener que reconocer que fracasamos como humanidad y que todos los seres humanos que fueron en alguna vez considerados sujetos de explotación y esclavitud, pues van a seguirlo siendo, como somos las mujeres, ¿no? O sea, son temas que yo creo que es un desafío para los derechos humanos y son un desafío para la humanidad como tal, ¿no? Sí, sí. Pero qué bueno que se aborde en el grupo, y ojalá y esa discusión pues trascienda también la frontera y nos permita pues realmente discutir, no si estoy a favor o en contra, yo digo, ¿a dónde ponemos ese valor que tiene la dignidad humana de las mujeres
cuando abordamos estos temas, ¿no? Sí, totalmente bueno, de acuerdo. No sé, yo creo que todavía tienes un buen camino por delante en el grupo y un trabajo que elaborar que va a ser muy, muy importante. Pues no nos queda más que reconocer el trabajo de Dorothy. En verdad creo que nos deberíamos de sentir muy bien representados, las y los mexicanos, por su presencia en el comité, pero sobre todo por su esfuerzo, su trabajo y su dedicación. Dorothy, ¿algo más que quieras comentar? Pues en realidad agradecerte y reiterar que desde el grupo de trabajo queremos seguir trabajando con las propias organizaciones de la sociedad civil, con los estados, con todos los actores, y que nosotras nos nutrimos de lo que se está haciendo desde lo local, ¿no? Es decir, el reto, yo creo, es como decías, es llevar los derechos humanos y la dignidad humana como el centro de nuestra labor a esos rincones de la sierra, a los hogares más pobres, a los espacios donde hay muchísimo menos margen de libertad, o incluso donde las personas están en una situación de indefensión. Eso es donde nosotros tenemos que actuar de manera prioritaria, y la manera de documentar esas situaciones solo es con la comunicación que puedan tener con nosotras y con los mecanismos en general de protección internacional. Entonces, en ese sentido, quisiera solo pues reiterar que estamos nosotras abiertas tanto para la gente y las organizaciones en México como en toda la región y como a nivel global en general, de recibir esas comunicaciones, de saber lo que está pasando y de alguna manera de amplificar la voz de tantas mujeres y niñas a nivel mundial que no pueden hablar por sí mismas o que no tienen un foro donde se les escuche, y funcionar de ese micrófono o amplificador para ventilar esas demandas y para proponer soluciones viables a los estados que sean respetuosos de esa dignidad que mencionabas, que tiene que ser, como decíamos, pues el centro de nuestra labor y nuestro foco principal y nuestra luz que nos guíe en este actuar. Entonces yo agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas reflexiones, y a ti concretamente de haber iniciado este camino y del grupo de trabajo, porque es en verdad, yo creo, un mecanismo importante e interesante. Creo también, y con esto quizá terminaría, pues por lo que tú decías de tantas formas sutiles de discriminación en la vida familiar, social, cultural, que a veces no son tan evidentes y que el grupo ha ido señalando, y hasta las formas más extremas de discriminación, o donde tenemos varias preguntas de cómo debe ser la postura. Pues para eso estamos, para discutirlo y para ampliar estas propuestas y estos puntos de vista. Pues encantadas, es una excelente oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, para los grupos que trabajan a favor de los derechos humanos, hacer uso de estos mecanismos que son muy eficientes y que nos permite efectivamente contar con protección cuando nuestros países no la garantizan. Entonces, un placer, Dorothy, felicidades, y pues muchas seguimos gracias en estas charlas magistrales, y esperamos que este programa sea de muchísima utilidad para todas las abogadas y los abogados. Muchas gracias. Esta plática que hemos sostenido el día de hoy con la doctora Dorothy Estrada deja claro los desafíos que enfrenta la lucha contra la discriminación hacia las mujeres y las niñas. Nuestro país no está exento de estos desafíos. La religión, las costumbres, las tradiciones, una visión sesgada de los derechos, el seguir considerando a las mujeres como objetos, sin duda alguna genera alteraciones en sus derechos humanos y limitaciones graves que deben de enfrentarse. Para ello se creó este grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para pedirle a todos los estados cumplan con los estándares establecidos en materia de protección a los derechos humanos. Muy importante saber que todas las personas podemos recurrir a estos grupos de trabajo, a estos comités, cuando vemos vulnerados nuestros derechos. Te recomiendo nos sigas en Charlas Magistrales y en el canal de la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. Muchas gracias.